Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, jóvenes? Buenas Sí, tardes, ingeniero, ¿se le escucha? se lo escucha. Buenas tardes. Bien. Empezaremos nuestra clase. Bueno, como toda promesa es deuda, lo que vamos a hacer es una clase de ejercicios de la última parte que hemos visto principalmente, que son las integrales de superficie de campos vectoriales, ¿no? Que era la parte final que hemos visto antes de nuestro primer parcial. Les voy a compartir el documento, que es este. Y ya está, eso es. Bueno, vamos a hacer ejercicios de esta última etapa y matizando un poco con algunos ejercicios anteriores, digamos, para tener una visión un poco más completa. No se olviden de que el primer parcial es de bastantes temas, ¿no? Es todo lo que es el primer capítulo donde se ven curvas, superficies e invariantes vectoriales, el gradiente, la divergencia rotacional. Y el segundo capítulo es de integrales vectoriales y tenemos 4 tipos de integrales: las integrales de línea, de campos escalares y campos vectoriales, y las integrales de superficie de campos escalares y de campos vectoriales. Así que hay harto para estudiar. Veamos este primer ejercicio, un poco para entender esos factores de escala, digamos, que se introducen cuando calculamos superficies, justamente. Vamos a suponer que tenemos un plano, 2x más 3y más z igual a 6, y en dicho plano se toman 3 puntos, el punto A, el punto B y el punto C. Vamos a suponer que esos puntos, por ejemplo, son estos: el punto A, el punto B y el punto C, aunque me imagino, no sé, que no han visto nada porque es muy chiquito. El punto A, el punto B y el punto C, 3 puntos. Obtener el área de la proyección del triángulo en el plano coordenado, z igual a 0. Fíjense, este dibujo lo hice en el GeoGebra, dibujé este plano en el MATLAB. Y sobre este plano están estos 3 puntos que forman este triángulo. Y la proyección en el plano X100 me va a dar un área. Yo quiero hallar el área de la proyección. ¿Cómo hacemos? A ver, es bien interesante. Estoy queriendo hallar el área de la sombra de este triángulo que está dibujando en el plano. Y la sombra, obviamente, es una sombra ortogonal, ¿no? Es una sombra perpendicular, y que lo estoy proyectando en el plano XY y quiero hallar su área. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Alguien tiene alguna idea? Estas clases de ejercicios, jóvenes, son más interesantes si uno viene leyendo, ¿no? Estudiando. Esa es una cultura que lamentablemente no se da en nuestro país, ¿no? La mayoría de la gente viene por obligación, digamos, pero no para estudiar o aprender. Y es un poco triste, digamos, ver que no nos interesa mucho esta materia o cualquier otra. Me ocurre lo mismo en otras materias donde la participación es muy, muy baja. Aparecen recién al final del semestre tratando de ver cómo podemos arreglar su nota, porque es un caso en el caso de los civiles, por ejemplo, que es un caso de egreso, y si no egresan, y si no llevan esta materia y aprueban, no egresan, y cosas como esas. Pero la preocupación tiene que venir desde el primer día de clases dentro de la universidad, ¿no? No al último, a ver qué pasa o cómo salgo esta materia. Lamentablemente esto está dentro de la currícula de las asignaturas que uno lleva en nuestras carreras, y uno tiene que aprobar, no hay otra. Lo que yo quiero no es hallar el área de esto, lo que yo quiero es hallar el área de su sombra abajo. Si supiéramos o nos diéramos cuenta de lo que estamos haciendo, si atienden lo que estamos explicando en todas las clases que hacemos,
fácilmente nos daríamos cuenta que esto lo puedo hacer o con cosenos directores o con proyecciones. Lo primero que vamos a hacer es calcular el área de este triángulo que está sobre el plano. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo un triángulo que está sobre el plano. Tengo el punto A, que está sobre el plano. Tengo el punto B, que está sobre el plano. Y tengo el punto C, que está sobre el plano. ¿Cómo hallo el área de este triángulo? A ver, ¿quién me dice? No estoy preguntando algo súper complicado, algo que han visto en cálculo 2 o en otras asignaturas. ¿Cómo hallo el área de ese triángulo? ¿Cómo hallamos el área de ese triángulo? Primero hallamos los lados, ingeniero. ¿Ya? ¿Y luego? ¿Y luego? Luego hallaríamos algunos ángulos, Inge, y con eso hallaríamos la altura y podemos dividir el triángulo en dos partes y con eso ya tenemos el área del triángulo total. Ya, está bien, la respuesta que ha dado su compañero está bien, así podríamos hacer. Pero ¿saben qué es lo triste? Lo triste es que se acuerdan cosas del prefacultativo y no se acuerdan cosas del anterior semestre. Y ni siquiera de este. Como tengo los 3 puntos, lo único que yo haría es encontrar este vector. Encuentro este otro vector. Y hago el producto vectorial, porque el producto vectorial es un área. Y el módulo de eso es el área. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, esto es mucho más fácil de lo que se imaginaría. Su compañero ha propuesto una solución. Hallaría los lados, no nos ha dicho, pero ¿con qué lados? Luego hallaría algunos ángulos, y luego hallaría, no sé, este lado y multiplicaría. Sí, se puede hacer geométricamente, pero siguen pensando como Euclides. Tienen que dejar Euclides a un lado y tienen que empezar a pensar vectorialmente. Y esto es tan simple y aparece en todos los textos de cálculo de vectores y me dicen el área de un paralelogramo o de este triángulo es la mitad del paralelogramo. Entonces esa área para mí sería U por B en módulo. Y hacer un producto vectorial es mucho más fácil que estar, digamos, queriendo encontrar algunos ángulos o tratando de averiguar algunas relaciones trigonométricas, digamos. Esto es el área del paralelogramo, pero si lo divido entre 2, tengo el área del triángulo. Ya tengo el área de esto. Ya tenemos el área de eso. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Encuentro U, encuentro B. Y hallamos el área de ese triángulo dividiéndolo entre 2. Dividiéndolo entre este 2. Ya está. Ahora, fíjense, voy a usar cosenos directores. Voy a hacer uso de los cosenos directores. Porque esta expresión me está permitiendo relacionar el área que está sobre el plano con la proyección que tengo en el plano x100. Y ese factor de escala está dada por el producto escalar de K por M. Esta es una posibilidad. La otra posibilidad que tengo es de utilizar esto, ¿no? Que el área sobre la superficie va a ser igual a 1 más z respecto de x elevado al cuadrado más z respecto de y elevado al cuadrado. Fíjense, estas cosas hemos visto en clases y deberían estar repasando, ¿no? Diferencial de x, diferencial de y.
Y en esta expresión, en esta última que he colocado, o en esta otra que tengo acá, o en esta que tengo ahí, hay una vinculación, hay una relación entre este término y este término. Este es el área sobre la superficie y este es el área sobre alguno de los planos donde estoy proyectando. Entonces puedo usar o esto o uso esto, cualquiera de los dos. Estoy usando este. Para eso necesito encontrar primero el vector normal. El vector normal es el vector normal de la superficie y para mí la superficie es este plano. Y su vector normal es 2, 3, 1. 2, 3, 1. Aquí está. Ese es el vector normal y lo estoy dividiendo entre su nódulo. Y luego multiplico eso por K porque lo estoy proyectando. Y el resultado es 1 sobre raíz de 14. Ya tengo. Y fíjense, ya tengo una formulita que relaciona justo lo que yo quiero. El área sobre la superficie que no necesito, pero que lo he encontrado de todas formas, y el área de la proyección, diferencial de x, diferencial de y. De ahí despejo esto. Porque eso es lo que me están pidiendo, el área de la proyección de la superficie en el plano z igual a 0. Que es esto mismo. Pero el diferencial de ese es el área de la superficie en el plano x, ¿no? En el plano x. Si ustedes quieren, deberíamos integrar, digamos, aquí yo coloqué directamente los resultados, pero deberíamos integrar. Debería decir diferencial de x, diferencial de y, integrado, una integral doble, en el plano xy, para mí eso es el área, y eso va a ser igual a la integral doble del diferencial de S, que es una superficie, área de superficie, sobre este factor de escala que hemos simplificado, raíz de 14. Esta área de superficie ya tengo, es lo que hemos hallado con el producto escalar, 4 raíz de 14, y lo divido entre raíz de 14 y el resultado es 4. Ese es el área en el plano XY, esta área, que es la sombra de esta sobre el plano XY. Y es un área menor, ¿no? Fíjense, solo es 4. En cambio, en el área sobre el plano es 4 raíz de 14. Es mucho más grande. Raíz de 14 veces más grande que 4. Entonces, cuando uno realiza el método de las proyecciones, lo que hace es justamente esto, ¿no? Colocar límites para encontrar un área de superficie en alguno de los planos coordenados y por eso necesito un factor de escala que me permita compensar el tamaño porque estoy colocando mis límites en el plano XY, pero necesito compensar el tamaño porque en realidad el área que estoy calculando está sobre el plano, no está acá. Es un truco que hacemos, digamos, cuando resolvemos, ¿no? Bueno, ¿alguna duda con esto, jóvenes? Ninguna. Sigamos. Sigamos. Otro problema de áreas. Nos están pidiendo hallar, creo que esto hicimos en clase, no sé, no me acuerdo, hallar el área de la parte de este cono. Tengo que saber reconocer superficies, ¿no? Esto es un cono. Si no sé reconocer superficies, tampoco voy a poder hacer nada, y ahora mucho menos todavía, porque los exámenes son presenciales y tal vez ni me dejen usar máquina de calcular. Tengo que saber reconocer superficies. Y si no lo he hecho hasta ahora, que ya es prácticamente lo último que estoy viendo en mi formación matemática, ya no lo voy a hacer nunca más. Nunca más. Y voy a formarme con algunas deficiencias, seguramente. Y me están pidiendo que halle solo del manto positivo, porque el cono tiene dos mantos, y con eso me están diciendo que hallemos solo sobre el manto positivo. Pero tengo que hallar solo de la parte que está dentro de este cilindro. Si alguien me dice esto es una circunferencia, no, es un cilindro, porque estoy dibujando en el espacio. En el plano XY es una circunferencia, pero en el espacio es un cilindro, este cilindro azul que ustedes ven acá.
Y fíjense que ese cilindro azul lo corta en una pequeña hoja acá abajo a nuestro cono. Yo quiero hallar el área de esa partecita del cono, el que está por acá. De esa parte quiero. Y solo del manto superior, porque hay dos. Acá se ve mejor la forma que tiene esa área que quiero calcular. Lo de arriba, pero yo quiero calcular. No importa, puedo calcular lo de arriba o lo de abajo porque el área es igual, no es simétrica. Es simétrica. Sigamos. Ahora, ¿cómo voy a calcular? Bueno, hemos visto un capítulo de áreas de superficie. En el primer capítulo hemos visto superficies, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer en este caso es parametrizar el cono. Y una vez que lo tengo parametrizado, tener el elemento de área e integrar. ¿Cómo lo voy a parametrizar? Bueno, lo puedo parametrizar de varias formas en realidad, ¿no? No hay una sola forma para parametrizar. Los resultados, si están bien parametrizados en nuestra superficie, siempre van a ser los mismos. Eso se llama el teorema de la invarianza, ¿no? El área siempre va a ser la misma, no importa cómo lo esté parametrizando. Es como vestirse con mi ropa de domingo o mi ropa de diario, digamos. La persona sigue siendo la misma, solo que lo estoy vistiendo de manera diferente. Cuando yo parametrizo, lo visto de manera diferente a la superficie, nada más. Y voy a usar cilíndricas porque son las más simples, ¿no? Y son las más útiles. Podría utilizar parametrización de Monge también. Y en la parametrización de Monge, a X le puedo llamar, no sé, X nomás. ¿Para qué le voy a cambiar de nombre? Y para Y le voy a llamar, y a Y le voy a llamar Y nomás. No se olviden que estamos hablando de una superficie y las superficies requieren dos parámetros. Mis parámetros serían X y Y. Y Z de espejo del cono. De espejo del cono, y eso va a ser igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. No se olviden de que tiene dos signos. La raíz, porque es una raíz cuadrada, así que nos vamos a quedar con el signo positivo porque nos pedían solo para el signo positivo, ¿no? Es decir, para el manto superior. Tomo sobre el signo positivo. Esta es otra parametrización, válida también. A esa parametrización se le llama parametrización de Monge. Ahora, si ustedes dicen, no, yo no quiero llamarle X, entonces llámenle U, y a Y llámenle B. ¿Sí? Mis variables van a ser U y B. Y el dominio de definición va a estar en el plano XY. Ahí lo voy a ver. Porque X sigue siendo X, ¿no? Por más de que le llame U o le llame cualquier otra cosa. Voy a usar, sin embargo, coordenadas cilíndricas. ¿Por qué estoy usando coordenadas cilíndricas? Porque, en mi opinión, jóvenes, y cada uno de ustedes puede tener su propia opinión, en mi opinión es más fácil trabajar con funciones trigonométricas, incluso colocar límites es más fácil. Y además el tema de la derivada es más fácil también, porque hay que derivar si no esta raíz. Parametrizando con coordenadas cilíndricas, estas ecuaciones que he puesto acá, las ecuaciones de parametrización, este valor de X, el valor de Y y el valor de Z, tienen tres variables. La variable X, la variable R, la variable θ y la variable Z. No puede ser una superficie, ¿no? Porque las superficies deben tener solo dos variables. O sea, hay que eliminar una de las variables. Y las variables que puedo eliminar son o el radio o Z, el radio o la altura. ¿Alguien querrá eliminar θ? Sí, tal vez, pero es muy complicado, ¿no? No tiene sentido eliminar θ. Si R y Z son más fáciles, ¿para qué voy a tratar de siquiera pensar en eliminar Z? Pero tengo que eliminar una de esas variables, o R, o θ, o Z. Pero les estoy diciendo que en este caso R o Z son lo más fácil de eliminar. ¿Y cómo lo voy a eliminar? Porque estas son ecuaciones bien generales. Esta ecuación que acabo de poner es bien general esta. Me puede servir para parametrizar cualquier cosa. Entonces lo que voy a hacer, para que no sea cualquier cosa y sea el cono, entonces agarro la ecuación del cono, reemplazo X y reemplazo Y y saco una relación entre Z y R. Porque X al cuadrado más Y al cuadrado va a ser igual a radio al cuadrado. Y como Z al cuadrado está también elevado al cuadrado, valga la redundancia, voy a tener Z al cuadrado igual a R al cuadrado, de donde yo saco que Z es igual a R. Eso quiere decir
que están creciendo de la misma manera, Z y R. Si Z sube 1 centímetro, el radio aumenta 1 centímetro. Si Z sube 10 centímetros, el radio aumenta 10 centímetros. Eso es porque no tengo números acá, ¿no? Ya está. Como Z es igual al radio, entonces lo que voy a hacer es eliminar o Z o el radio para tener todo en términos de una única variable. Estoy eliminando, por ejemplo, Z. Coloco todo en términos del radio. R coseno del ángulo, R seno del ángulo, se queda como está, y en lugar de Z pongo R. Si otro de ustedes quiere eliminar, no sé, la altura o el radio, también lo puede hacer. También lo puede hacer. Solo hay que tener cuidado en los límites posteriormente. Bueno, esta es la forma vectorial de la superficie. Esta es la ecuación vectorial de la superficie. Por lo tanto, lo que voy a hacer es encontrar su elemento vectorial. Y voy a hacer lo que hemos hecho hace rato, en el primer ejercicio. ¿Cómo he encontrado el área de este triángulo? He encontrado el área de este triángulo haciendo un producto vectorial. Y acá voy a hacer exactamente lo mismo, solo que ahora esos vectores no son numéricos, son vectores que dependen de las variables R y θ. Pero el producto vectorial seguimos asociándolo a un área. En este caso, al área de un paralelogramo. Ya no es de un triángulo porque no está dividido entre dos. ¿De acuerdo? Ya no es un triángulo. Sigamos. Hacemos el producto vectorial y encuentro una expresión. Después de hacer el producto vectorial, encontramos un vector cuyo tamaño es equivalente al área. Al área en cada punto, en cada valor de radio y en cada valor de ángulo. Yo necesito el módulo. ¿Por qué? Porque el área, fíjense, aquí está la formulita del área, que lo usamos hace rato también, está dada por esta expresión. Es una fórmula ya. Que hay que acordarse, porque si no nos acordamos tampoco vamos a poder hacer nada, ¿no? Y en esta fórmula aparece esto. Esta fórmula la hemos deducido en el primer capítulo. Está deducido, les he explicado cómo se deduce y qué es lo que representa. Y ya está. Como ya tengo el módulo de R respecto de R por R respecto de θ y vale 2 veces en raíz por R, lo reemplazo simplemente ahí. Ya, ¿dónde voy a colocar mis límites? Voy a colocar mis límites con el radio y con el ángulo, o sea, en el plano polar. Y en el plano polar lo que voy a tener es la proyección de esta parte del cono en el plano XY, o en el plano polar que está ahí. Ahí voy a poner mis límites. Y si yo me fijo, esta ecuación, que es la que tengo en el plano XY, es una circunferencia de ese tipo. X al cuadrado más el cuadrado igual a 2x. Voy a colocarlo en polares. Y eso es igual a 2 a R igual a 2 coseno de θ. ¿Por qué estoy colocando en polares? Porque esta expresión está en polares. El elemento de área que hemos encontrado está en polares. Y lo estoy poniendo mis límites en polares, en el plano polar. Por lo tanto, la curva donde voy a colocar los límites lo tengo que poner en el plano polar. Y es esta la circunferencia, está trasladada respecto de θ. Si θ vale, o de x mejor dicho, si θ vale 0, el radio vale 2, que es la máxima extensión que tengo acá. Y a medida que voy haciendo más pequeñito o más grande, va creciendo el ángulo, va increciendo, que θ valga 45 grados, ya coseno de 45, raíz de 2 sobre 2, se vuelve raíz de 2. Ahí. Digo que θ valga pi medios. Θ, si vale pi medios, el coseno se hace 0. El radio se hace 0. Fíjese cómo el radio ha ido disminuyendo de tamaño hasta hacerse 0. Hasta hacerse 0. Hasta hacerse 0. Por lo tanto, los límites colocaré de 0 hasta pi medios y multiplicaré por 2, porque estaría calculando solo el área de la parte superior y no de la parte inferior. Si lo multiplico por 2, o puedo hacer de menos pi medios hasta pi medios, que es la otra posibilidad que tenemos. Por lo tanto, el elemento de área que teníamos acá va a ser raíz de 2. Estoy multiplicando por 2. Ese 2 rojo que tengo ahí es porque estoy aumentando esta parte por 2.
Por eso mis límites van solo de 0 a pi medios. De 0 a pi medios. Multiplicado por este 2 para tener la vuelta completa. Y el radio variará de 0 hasta 2 coseno de θ. Y finalmente, después de resolver esa integral, ese elemento de área, esa área había sido raíz de 2 por pi. Si me hubiesen pedido de la parte de arriba y de la parte de abajo, adicionalmente, se hubiese tenido que volver a multiplicar por 2 este resultado. ¿Está claro, jóvenes? ¿Está claro? Sí, Inge. Gracias, sigamos. Veamos otra cosa. Nos están pidiendo calcular ahora una integral de superficie, pero de un campo vectorial ahora. Ya no es un campo escalar, es un campo vectorial. Y el campo vectorial es este. En otras palabras, el módulo del vector de posición, que es esta parte, por el vector de posición, que es esta parte. Es lo mismo, ¿no? Me lo podían haber dado también así. Y la superficie que queremos atravesar con esto, que queremos atravesar con este campo vectorial, es el de una esfera, de radio 3. El de una esfera de radio 3. Su dibujo es este. Y el campo vectorial, este campo vectorial, o este otro, que es una forma compacta de escribir lo mismo, lo he dibujado en GeoGebra, ahí está. Lo hemos dibujado en GeoGebra y la esfera está ahí. Entonces ese campo vectorial está atravesando la esfera. Yo quiero saber cuánto de flujo está atravesando la esfera. Puede ser un campo electromagnético, puede ser un fluido, y fíjense que el campo vectorial tiene simetría radial. Quiere decir que son como los rayos del Sol. Este campo es irrotacional. Todos los campos que tienen simetría radial son irrotacionales. Ya está. Esto es lo que voy a hacer. Y fíjense que en el documento puse los comandos de MATLAB para graficar el campo vectorial. Estoy poniendo X, estoy metiendo una matriz fila o una matriz columna que va de menos 5 hasta 5 y estoy interpolando 10 datos. Estoy creando una matriz acá con este comando, linspace. Puede ser una matriz fila de 10 datos o puede ser una matriz columna de 10 datos. ¿De acuerdo? 10 datos. 1, 2, 3, etcétera, etcétera, hasta llegar al 10. Estoy metiendo 10 datos. Luego estoy diciendo que Y sea igual que X. Entonces estoy volviendo a crear otra matriz para Y de 10 datos. Y estoy diciendo que Z va a ser igual que X también. Entonces ahora tengo 3 de esas matrices. Una para X, una para Y otra para Z. Podría verlo como una hipermatriz también, volumétrica. Podría verlo como una matriz volumétrica. Luego estoy creando otra matriz con estos 3 que estaban separadas inicialmente. Ahora ya tengo una matriz grande. La matriz MX, MY, MZ, los estoy poniendo en una sola matriz con este comando, meshgrid. Y los datos van a ser X, Y, Z. ¿Para qué? Porque para cada puntito que está en este espacio, necesito valores. Si estoy creando con este comando, con el comando que ven acá. Para cada puntito donde ven una flechita, por ejemplo, para esta flechita que está por acá, necesito sus datos. O para esta otra necesito sus datos. O para esta otra necesito datos. ¿Dónde lo voy a dibujar? ¿En qué parte del espacio? Con eso estoy creando con esta matriz, ¿no? Luego acá ya empiezo a meter las componentes del campo vectorial. U, la componente U va a ser la raíz cuadrada, SQR, de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado multiplicado por mx. Entonces acá fíjense, el primer término estoy haciendo, ¿no? Estoy multiplicando esto. A ver, vamos a ver. Con otro colorcito para que se vea. Estoy multiplicando esto. Esa raíz por x. Luego voy a hacer la misma raíz por y la misma raíz por z. Es lo que estoy haciendo acá.
Estoy multiplicando esa raíz por la primera componente del vector de posición, pero que ya no es simplemente X. Tengo que tomarlos de esta matriz grande que hemos creado. Lo mismo para Y. Es la raíz cuadrada del módulo del vector de posición por Y. Y finalmente, para Z, la raíz cuadrada por Z. Y luego con el comando Kyber3, porque voy a dibujar en el espacio, dibujo MX, MY, MZ y dibujo U, B y W. Con eso le estoy diciendo que dibuje vectores en cada una de las coordenadas que hemos creado en esta línea de comando. 1, 2, 3, en la cuarta línea de comando. Y que grafique en esas coordenadas, en estas coordenadas, que grafique este vector. Y luego le hago un grid on para ponerle simplemente un sistema de referencia, y lo que el MATLAB me lo va a dibujar es esto. O sea, así pueden graficar campos vectoriales. Y luego ya le introduje una esfera ahí, pero ya no lo dibujé con MATLAB, lo hice de otra forma. Porque así puedo mover incluso la esfera de un lugar a otro lugar. Listo. Los flujos o las integrales de línea de campos vectoriales que significan flujos se calculan así. Necesito el campo vectorial y necesito el elemento de área. Tengo que construir el elemento de área, pero ¿quién es al que voy a atravesar con el campo vectorial? Voy a atravesar a esta esfera. Por lo tanto, tengo dos posibilidades. O proyecto sobre el plano XY, el elemento de área, o a la esfera lo expreso ya como una función vectorial. Veamos qué vamos a hacer. Lo vamos a expresar como un comando vectorial o como una función vectorial para que el elemento de área, el elemento vectorial de área, esté dada por esa expresión. L de U por L de B. Entonces, tengo que expresar la esfera como un vector función. Y para eso lo único que voy a hacer es utilizar las coordenadas esféricas. El radio de nuestra esfera vale 3. Vale 3. Por lo tanto, será 3 seno de U coseno de B. Fíjense, estas son las coordenadas esféricas de siempre. No hay ninguna modificación. Estas son las coordenadas esféricas de siempre. Entonces, mis variables son el ángulo de elevación y el ángulo de azimut, U y B. Acá no estoy usando coordenadas cilíndricas. ¿Podía haberlo hecho? Sí, podía haberlo hecho también en coordenadas cilíndricas. Podía haber expresado la esfera en coordenadas cilíndricas. Entonces, ¿cómo hubiese expresado eso? Tal vez hubiese sido un poco más complicado, porque estos dos me da r al cuadrado, x al cuadrado más y al cuadrado me da r al cuadrado, más z al cuadrado, se queda así como z, porque esa es la variable en esféricas, igual a 9. Esta es la ecuación de la esfera en coordenadas cilíndricas. De esta ecuación o despejaba r o despejaba z. Digamos, si despejaba z, eso va a ser igual a 9 raíz 9 menos r al cuadrado. Menos r al cuadrado. Y eso reemplazaba, digamos, en las coordenadas cilíndricas. Otra forma de parametrizar. El problema de las esféricas en este caso es de que tengo que analizar lo que está arriba y lo que está abajo, usando el signo positivo o el signo negativo. Tengo que primero evaluar el flujo que pasa arriba con el signo positivo y luego el flujo que pasa por abajo con el signo negativo. Entonces me voy a evitar esa dificultad usando esféricas directamente. Más fácil. Necesito construir el elemento vectorial de área, que es este. Y para eso necesito encontrar la derivada de U, de esto, que va a ser 3 coseno de U coseno de B, que está por acá. Que estará por acá. Esto. Luego 3 coseno de U seno de B, que será el siguiente término. Y respecto de U será menos 3 seno de U. Hago lo mismo derivando respecto de B, las mismas tres ecuaciones. Como la última no tiene B, solo tiene U, entonces me queda simplemente 0. Hacemos el producto vectorial y me queda esta expresión, la que hemos llegado, a esta. Ese es el elemento de área, como un vector. Es un vector esto, ¿no? Lo estoy expresando como una matriz columna, mi vector.
Lo que puedo hacer para simplificar mis cálculos un poco y para mostrarles algunas cosas es factorizar, por ejemplo, esto. Un 3 o un 9 seno de u. Voy a factorizar ese 3 seno de u. Fíjense, estoy factorizando 3 seno de u. Y me va a quedar 3 seno de u, coseno de b, 3 seno de u, seno de b, y 3 coseno de u. Estoy factorizando un 9. Ese es el punto singular intrínseco, ¿no? Pero que no hay que eliminarlo. Porque ahora lo que voy a tener es, fíjense, ¿qué es esto? Lo que tengo acá es el vector de posición en cilíndricas, pero en base canónica, solo parametrizado, porque estoy usando base canónica. Y este es 3 seno de u, lo pongo acá, y todo eso es R. Todo esto es R. Parametrizada en coordenadas esféricas, pero no está en base cilíndrica. Ojo, no está en base cilíndrica. El vector de posición en base cilíndrica es otra clase. En base cilíndrica o en base esférica sería 3 por su vector, por el vector E sub R. Eso es el vector de posición en esféricas, que todavía no sabemos. Esta está en base canónica, es 3 seno de u coseno de b en la dirección de i, más 3 seno de u, aquí, seno de b, creo que este u está de más, 2 veces he copiado. Lo sacamos. Y eso es lo único que me queda. Ese es el vector de posición. Y lo he puesto de color rojito por acá, para no tener que escribir toda esa matriz. Sigamos. Vuelvo a agarrar toda esta expresión. Bueno, en realidad agarro esta, lo pongo acá, lo vuelvo a escribir. Y digo, eso es 3 seno de u por el vector de posición, que es lo que tenía aquí arriba, este mismo. Y ese es el elemento de área. Y ese es el elemento de área. Mi campo vectorial es este otro. En otras palabras, es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Para la esfera que estoy trabajando es el radio, vale 3. Este 3. Entonces, en vez de usar la raíz con x al cuadrado, directamente lo reemplazo 3, porque estoy trabajando con una esfera de radio 3, y para mí esto es el radio. Por eso le pongo 3, y es fijo. Y este es el vector de posición. El vector de posición. Ahora lo que voy a hacer es multiplicar este campo vectorial, que se llama 3 raíz, o 3 por R, por el elemento de área, que es esto. Escalarmente 3 veces seno de u por R diferencial de u diferencial de b. Hacemos algunas simplificaciones. Fíjense, tengo 3 por 3, se vuelve 9. Tengo este diferencial de R, que se va a multiplicar, perdón, ese vector de posición que se va a multiplicar con este vector de posición en producto escalar. Por lo tanto, voy a tener el módulo del vector R elevado al cuadrado. En otras palabras, el radio elevado al cuadrado nuevamente. 9. Porque sigo trabajando con la esfera. Este 9 con este 9 me sale 81. Y esto, si ustedes son perspicaces, es el jacobiano de transformación en esféricas. Porque el jacobiano de transformación en esféricas es R al cuadrado por el seno de u. De u o de tita, que es el ángulo de elevación. Y el radio nuestro era este elevado al cuadrado. 81, de ahí ha salido, porque había otro más, ¿no? Parecido, pero no es exactamente el mismo, porque alguien me podría decir, pero debería ser 9 acá. Sí, pero no estoy hallando un volumen, estoy hallando un área. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hice todo eso, reemplazo todas estas expresiones acá. El 81 lo estoy sacando, solamente integro el seno. Y el ángulo de elevación estoy haciendo variar de 0 a pi, es decir, que dé una vuelta completa. El ángulo B y este otro que varíe solo de 0 a pi. Es decir, estoy colocando los límites máximos para U y para B. En esféricas no se olviden de que el ángulo de elevación solo varía de 0 a pi. Y el ángulo de azimut da una vuelta completa. Y el resultado final es este. Ahora, si yo interpreto mi resultado, es positivo el resultado. Y eso es porque el vector normal de la esfera, que puede ser este, por ejemplo, coincide o tiene en cada punto la misma dirección del campo vectorial.
y el mismo sentido además. El mismo sentido sería más específico en realidad. Por eso ha salido positivo, porque me está diciendo que coincide el sentido del vector normal que hemos tomado como referencia, el de la esfera, y el campo vectorial que está atravesando la esfera. Seguramente acá hay una especie de elemento emisor, ¿no? Ahí adentro, que es como una antena que está emitiendo, digamos, una señal, un campo electromagnético, por ejemplo, o una fuente de agua que empieza a esparcir el agua de esta forma, con simetría radial, digamos, una cosa así. Y yo quiero saber cuánto de flujo está atravesando esta esfera de radio 3. Y había estado atravesando un flujo de 384 pi. Caudal, unidades de caudal por centímetro cuadrado, una cosa así, ¿no? Es lo que estoy atravesando. ¿Alguna duda con esto antes de pasar al siguiente ejercicio? Jóvenes, ¿todo está claro? Sí. Ya. Sigamos. Sigamos. Otro de flujos. Nos están pidiendo también calcular una integral de superficie de un campo vectorial de este. Ahora el campo vectorial que me han dado es diferente, ya no es el vector de posición, tiene un comportamiento diferente. Y la superficie es la composición de dos, un cilindro y una esfera. Y solo la parte superior, solo la parte superior. Una cosa como esta. La parte superior de la esfera es esta. Y la cara lateral del cilindro es esta. Entonces quiero hallar el flujo solo en eso que acabo de marcar y que lo voy a pintar. Solo en esta parte. Por la esfera y por el cilindro. ¿Cuánto de flujo estará atravesando eso? El campo vectorial lo he dibujado en GeoGebra también. Fíjense, ese es el campo vectorial. En MATLAB en realidad. Y sus comandos están acá. Estoy haciendo exactamente lo mismo. Estoy colocando los comandos. Con amarillo creo que se ve mejor. Los comandos. Estoy creando esa matriz grande. Estoy metiendo las componentes del campo vectorial y con Keyword 3 estoy dibujando. Y ese campo vectorial es este. O sea, ahí me puedo dar cuenta, por ejemplo, de que este campo vectorial es tangencial a la cara lateral del cilindro. Ya sea que esté bajando o ya sea que esté subiendo, porque es bien interesante este campo vectorial, ¿no? Hay un campo vectorial que viene desde acá, desde arriba, se anula por la parte más o menos que estamos acá, y hay otro campo vectorial que viene acá. No sé, el campo vectorial es medio extraño, digamos, si responde a esta ecuación. Entonces, si el cilindro lo tengo así, el campo vectorial, ya sea que venga de abajo o ya sea que venga de arriba, por el dibujo que tengo ahí parece que es tangencial. Por lo tanto, querrá decir eso, antes de que resuelva cualquier cosa, querrá decir de que es muy probable que, no es muy probable, seguro que el campo vectorial no va a atravesar la cara lateral del cilindro. Y por lo tanto, el resultado debiera ser 0. Porque estas integrales representan justo eso. Flujos que atraviesan una superficie. Y si el campo vectorial es tangencial a la superficie, no va a atravesar absolutamente nada. O sea, hay que hacer dos ejercicios acá. Uno para el cilindro. Tengo que averiguar cuánto de flujo atraviesa el cilindro. Y otro para la esfera. Voy a tener dos superficies. La superficie 1 y la superficie 2. Porque es continua por tramos esta superficie, ¿no? No puedo hacer como en el caso de la esfera, que solo tenía una esfera y que por lo tanto con una sola ecuación se resolvía todo. Acá no, hay dos superficies diferentes, cada una tiene su propia ecuación.
Tengo la cara lateral, que es el cilindro, y tengo la cara superior, esa tapa superior, que es la parte de una esfera. Entonces, empezamos con la superficie cilíndrica. ¿De acuerdo? Fíjense que en algún momento la superficie se va a intersectar con la esfera. Aquí tengo el cilindro. Y la esfera va a estar por acá, ¿no? Así. Y en algún momento se va a cortar con el cilindro. Yo necesito saber hasta dónde hay cilindro y a partir de dónde hay esfera. Entonces, lo que voy a hacer es intersectar la esfera con el cilindro para ver en qué valor de z se intersecta. Eso está fácil. Como x al cuadrado más y al cuadrado vale 4, eso lo voy a reemplazar acá. X al cuadrado más y al cuadrado vale 4. Y este 4 lo paso al otro lado. Voy a tener 8 menos 4. Eso es 4. En raíz, 2. Se intersectan en el plano z igual a 2. ¿De acuerdo? Entonces, si me hago un dibujo de perfil, digamos, acá está la esfera. Y acá está el cilindro. Yo acabo de encontrar esta altura, donde hay intersección. Y esa altura dice que vale 2. La que va desde acá hasta acá. Porque ahora esta es la partecita que tengo que averiguar. No solo en esta parte voy a averiguar el flujo. Y además z positivo, dice entonces solo esto. Este va a ser mi eje z. Y este otro puede ser mi eje x o y, cualquiera de los dos, porque su figura es simétrica. Estoy viendo solo en una traza, ¿no? En este caso en el plano XY, por ejemplo. De ahí sale este 2. Mis límites, cuando quiera averiguar el flujo, yo quiero analizar el flujo solo en esta parte, ¿no? Solo en esa parte. Porque el cilindro es infinito. La parametrización del cilindro es una de las cosas más fáciles que hay y que se puede hacer fácilmente. X que sea igual a 2 coseno de U y Y que sea igual a 2 seno de U. Con eso tengo una circunferencia y esta es la variable libre, la variable parametrizar. Con eso tengo el cilindro. Z va a variar de 0 hasta 2, porque es lo que acabo de averiguar acá. Aquí a Z le estoy llamando B. Y el ángulo que dé una vuelta completa, de 0 a 2pi. Así tengo el cilindro totalmente dibujado, ¿no? Lo que estoy diciendo es lo siguiente, ¿no? Que dé una vuelta de 0 a 2pi. Y luego que Z varíe de 0 a 2. Y ya está. Es como una especie de impresora 3D, ¿no? Primero, con las dos primeras ecuaciones, hago un anillo, este anillo. Luego Z que valga 0, ese anillo está en el plano Z igual a 0. Luego el mismo anillo que esté en un plano un poquito más arriba. Y luego el mismo anillo en otro plano más arriba. Y el mismo anillo en otro plano más arriba. Y así sucesivamente voy imprimiendo este cilindro. Eso es lo que significa estas ecuaciones. Eso es lo que estoy haciendo. Y estos son sus límites. Perfecto. Como ya tengo el cilindro y ya está parametrizado como si fuese un vector, tengo las ecuaciones paramétricas del cilindro o las ecuaciones vectoriales del cilindro, lo derivo respecto de U y lo derivamos respecto de B. Al derivar respecto de U me va a dar esto, ¿no? Menos 2 seno de U, 2 coseno de U y 0. Y la derivada de x y z respecto de B es el vector K, el vector de la base canónica K. Haciendo su producto vectorial me queda esto. Nos queda exactamente eso. Eso es el elemento de área. El elemento de área. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar mis campos vectoriales. Tengo que multiplicar mi campo vectorial con el elemento de área, que son vectores. Mi campo vectorial era esta cosa rara que tenía ahí. Y mi elemento de área es 2 coseno de U, 2 seno de U y 0. Son vectores simplemente. Los multiplico, pero antes de multiplicar voy a decir, bueno, ya sé cuánto vale Z, Z vale B, porque si no voy a tener una mezcla de variables. Voy a tener U, voy a tener B, y voy a tener X, y voy a tener Y, y voy a tener Z, eso no sirve, ¿no? Todo tengo que parametrizar, por eso estoy usando las ecuaciones paramétricas del cilindro. Z valía B. ¿Qué más tenemos? Y X vale 2 coseno de U. 2 coseno de U, que está por acá.
Y acá tengo menos y al cuadrado por z. Y eso me va a dar menos 12b seno al cuadrado de 1. Estoy parametrizando todo. Y a este otro lado tengo el elemento de área, que es un poquito más sencillo. Hacemos el producto vectorial escalar, en este caso, y nos queda una expresión como esta. Eso es lo que tengo que integrar. Los límites, bueno, ya sabemos. El ángulo U, que varíe de 0 a 2pi, que dé una vuelta completa, y la altura que varíe de 0 hasta 2. Y con eso he configurado mi cilindro. Integrando me sale 0. Era un resultado que esperábamos, ¿no? O por lo menos yo lo esperaba. No sé si ustedes lo estarían esperando o se darían cuenta, pero les hice notar. En el dibujo, viendo solo este dibujo, yo ya sabía qué es lo que iba a ocurrir. Viendo el dibujo, fíjense, el campo vectorial es tangencial a la cara lateral del cilindro, por lo tanto no va a atravesar ningún flujo. Y el flujo que acabamos de encontrar, evidentemente, sale 0. El resultado que esperábamos, 0. Entonces, no hay ningún flujo que atraviesa la cara lateral de ese cilindro. Sigamos. Ahora vamos a ver lo de la esfera. Pero lo de la esfera no voy a hacer sobre toda la esfera. Voy a hacer solo sobre esta parte. Solo sobre esta parte. Lo que está dentro de la esfera. Del cilindro, perdón. Solo en esta parte. Porque estoy queriendo hallar el flujo de esto, ¿no? De la parte superior y el cilindro. De eso estoy queriendo hallar. Y esto es así. Entonces, fíjense, no es toda la esfera. Es solo lo que está dentro del cilindro. Tengo el cilindro y tengo la esfera. Ahora, en este caso, para mí es más fácil si utilizo proyecciones. Porque la proyección de la esfera sobre el plano XY va a ser este cilindro. Entonces no me conviene usar cilíndricas acá, o esféricas. Creo que es mejor con proyecciones. Y con proyecciones tengo esto. El elemento vectorial de área es el vector normal a la superficie, lo puedo hallar con un gradiente, en este caso la esfera, por el elemento de área que lo voy a proyectar sobre el plano XY. El vector normal es simplemente el gradiente de la esfera. La esfera es una cosa así, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual al radio que me han dado de la esfera. Y ese radio era 8. Era 8. Entonces puedo usar el gradiente. Fíjense todo lo que tienen que saber, ¿no? Tienen que saber todas las cosas. ¿Por qué estoy usando el gradiente? Porque el gradiente al trabajarse o al usarse una función que es implícita me va a dar un vector perpendicular a la superficie. Por lo tanto, su gradiente va a ser 2x, 2y, 2z dividido entre el módulo, o sea, 4x al cuadrado más 4y al cuadrado más 4z al cuadrado en raíz. Ese 4 lo saco fuera de la raíz y ese 2 de la raíz se va a ir con el 2 del numerador. Y me queda simplemente esto. Pero lo que tengo acá abajo, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, pues es el radio. Así que me voy a simplificar mucho el trabajo si en lugar de colocar x al cuadrado más y al cuadrado en raíz, coloco directamente el valor del radio. El valor del radio es raíz de 8, porque esta ecuación estaba igualada a 8, por lo tanto su radio es raíz de 8. Y acá arriba tengo el vector de posición. Luego necesito encontrar el elemento escalar de área, porque estoy usando esta formulita, ¿no? He encontrado el vector normal, ya tengo el vector normal. Y ahora voy a encontrar el elemento escalar de área. El elemento escalar de área. Y el elemento escalar de área lo voy a hallar como me han enseñado en cálculo 2, con proyecciones. También podría utilizar los cosenos directores, también podría usar en este caso los cosenos directores. Necesito derivar.
como este elemento de área lo tengo que tomar de la esfera, necesito derivar respecto de x a z, a la variable z, porque z está despejada. Y esas derivadas son estas, ¿no? Menos x sobre z y menos y sobre z. Esta y esta. ¿De dónde ha salido eso? Bueno, eso es fácil, ¿no? Respecto de x voy a tener 2 veces x, derivación implícita directamente, más 2 veces z, porque z depende de x, por z respecto de x, derivación implícita, igual a 0. Este 2 se me va con este 2, y me queda que z respecto de x va a ser igual a x sobre z. Negativo, porque este x va a pasar al otro lado con signo negativo. Por eso sale acá esto, ¿no? Y para y es exactamente lo mismo. Simplificando un poquito nos queda esto. Pero nuevamente aparece raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, y yo sé que eso vale 8 en raíz. Eso es esto que tengo acá arriba. Y z en el denominador. Por lo tanto, mi elemento vectorial de área va a ser el vector normal que hemos calculado ya, que es esto, multiplicado por el elemento de área que acabamos de ver, que es esto. Haciendo esa multiplicación, este se me va con este y me queda esto. Y esto lo tengo que multiplicar con el campo vectorial, que también está en términos de x, de y y de z. Haciendo ese producto me da esto, el producto escalar. Tengo un pequeño problema, porque mis variables de integración son x y aparece un z. Ese z puedo tratar de simplificar todo lo que pueda y luego reemplazar z despejando de la esfera. Fíjense, estoy distribuyendo z, por lo tanto me va a quedar solo x, en este otro caso me va a quedar y multiplicado por x dividido entre z, y acá me va a quedar menos 3y al cuadrado por z. Todavía tengo un z acá y todavía tengo un z acá. ¿Con qué voy a despejar o reemplazar ese z? Con el z que voy a obtener de la esfera. ¿De acuerdo? Y al final me queda esta expresión para integrar. Esta. Como estoy usando el método de las proyecciones, tengo que colocar límites en la sombra de la esfera en el plano XY. Y eso es una pequeña circunferencia. Y el radio variará de 0 a 2 y el ángulo que dé una vuelta completa, porque lo voy a resolver en polares, más fácil. En polares. ¿De cómo yo sé que el radio va a variar de 0 a 2? Porque ese es el radio del cilindro, ¿no? El cilindro era x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Y como lo estoy restringiendo al cilindro, el radio va a variar solo de 0 a 2. Bueno, resolviendo esta integral, que es un poquito larga, finalmente tenemos que el flujo que está atravesando es menos 182,94. Y fíjense el signo, negativo. Eso quiere decir, si nos vamos a nuestro dibujo, este es el vector normal a la esfera y el flujo está en sentido contrario. Por eso sale negativo. ¿Alguna duda con este ejercicio, jóvenes? ¿Alguna duda, muchachos? Bueno, me imagino que no, porque nadie dice nada. Y el resultado lo podemos dejar como está en la parte central de la igualdad, o debemos sacar. Para mí es suficiente esto, ¿no? Para mí es suficiente esto, porque expresar esto creo que lo he resuelto con una computadora, con una calculadora de integrales. Yo no me he puesto el trabajo, porque ya no es objetivo de esta asignatura saber si resuelvo o no integral. Si no lo he hecho, ya nunca más lo voy a hacer. Pero de todas formas necesito resolver otras cosas. Necesito saber el flujo, en este caso usando una máquina de calcular, y lo resolví.
En el examen yo creo que pueden hacer lo mismo, ¿no? Directamente calcular esto. Porque no se está evaluando si saben o no saben integrar esto. No se está evaluando eso. Lo que estoy evaluando es cuál es el flujo. Y si han hallado bien su flujo, si han analizado, si han parametrizado bien, si han hecho todo eso, entonces para mí está bien. ¿De acuerdo? Veamos otro. Esperen un cachito. Se está arruinando mi máquina. Bueno, sigamos. Otro. Igual, un flujo de un campo vectorial. El campo vectorial es este. Otro campo vectorial. Debe tener otras características. Y la superficie que ahora estoy analizando es un cono. Y la altura del cono, donde yo quiero analizar el flujo, va desde 0 hasta h. El campo vectorial también lo he dibujado. Fíjense, el campo vectorial parece como un río, ¿no? Y lo he dibujado también con los comandos de siempre. Y el cono, bueno, lo he dibujado también en MATLAB. He dibujado ambas cosas, el cono y el campo vectorial. Acá he dibujado solo he puesto los comandos solo para el campo vectorial. Ah, no, está todo, está todo. Me estaba olvidando, está todo. Miren, la primera parte es, a veces es bueno colocar este comando en MATLAB, clear. En realidad es recomendable. Con eso limpia todo lo que han hecho antes. Es como va a ser nuestro cuarto, digamos. Y luego estoy creando una matriz cuadrada de 5 por 5. No, en realidad más, hay más. Voy a colocar entre menos 5 y 5 tantos datos como entren en ese intervalo separados de 0,2. Este es otro tipo de comando. Fíjense, se pone menos 5, el comando MeshGrid, 2 puntos, y voy a poner punto 2. Podría poner 0,2, también 0,2, 2 puntos, 5. Entonces, cada décimas, ¿no? 2 décimas estoy avanzando, poniendo un dato. Y esta es la ecuación del cono. Ese es despejado Z, SQR, la raíz. Este es el formato o la sintaxis del comando. Cuando tiene esto es sombrerito, quiere decir elevado al cuadrado. Y lo dibujo con el comando surf. Y lo mantengo al dibujo. Ese hold on quiere decir que lo voy a mantener, que no lo borre. Y luego dibujo el campo vectorial. El campo vectorial. Y el resultado es ese. Esta línea que ven acá es sobrepuesta. Esa línea es sobrepuesta. Muy bien. Lo voy a llevar a su forma vectorial. Siempre es más fácil llevarlo a su forma vectorial. Entonces, este cono lo puedo meter dentro de un cilindro, ¿no? Fíjense, yo tengo el cono acá. Si yo fuese carpintero y quiero construir ese cono, es muy probable que ese cono sea más fácil de construir desde un cilindro. Entonces voy a usar coordenadas cilíndricas. La ecuación del cono es fácil, ¿no? En la ecuación del cono, que ya lo hemos hecho hace rato, reemplazando estas coordenadas voy a tener que z es igual a r. Ya no he vuelto a hacer eso, lo hemos hecho hace rato. Y en lugar de z estoy reemplazando r, que acá le estoy llamando u, ya no estoy llamando radio, pero es solo por molestar, digamos.
Luego tengo que encontrar la derivada del vector de posición, porque este es el vector de posición, es el vector de posición parametrizado en términos de U y de B, usando base canónica, porque fíjense, en realidad X sigue enervado, ¿no? Sigue acá, Y sigue acá y Z sigue acá, solo que a X le estoy vistiendo de U coseno de B, a Y le estoy vistiendo como U seno de B y a Z le estoy vistiendo como U. Lo único que he hecho es cambiarle de ropa, pero sigue siendo X, sigue siendo Y y sigue siendo Z. Y X, Y y Z son vectores, variables de la base canónica. Por lo tanto, todo lo que estoy haciendo, todos los vectores que estoy generando, siempre están en base canónica. Este vector es este y está en base canónica. Este vector que resulta de derivar B respecto del ángulo, R respecto del ángulo, es esto, y es un vector en base canónica. Y su producto vectorial es un vector en base canónica. ¿De acuerdo? Luego tengo que multiplicar mi campo vectorial por esto que acabo de encontrar. Pero mi campo vectorial era x al cubo, y al cubo, z al cubo. Entonces, en lugar de colocar x al cubo, voy a poner u coseno de b al cubo, todo. U coseno de b. Luego tenía y al cubo. En lugar de colocar y, voy a colocar u al cubo, seno al cubo de b. Y en lugar de z, voy a colocar u al cubo, porque z era u. Y eso lo tengo que multiplicar con este vector, con el vector que hemos encontrado hace rato. Si ustedes se fijan, z es positivo. U es la componente en x, porque este ya es el elemento de área. Y el vector normal es este. Por lo tanto, ese vector está así, dentro del cono. Y está bien, porque en superficies abiertas, el vector que se elige siempre o preferentemente es el ascendente, el que sube. Porque si yo me hubiese salido con z negativo, el vector hubiese estado hacia abajo, en la cara lateral, externa del cono. Pero me ha salido, fíjense lo que nos ha salido, el elemento de área. X es negativo, Y es negativo y Z es positivo. Entonces hacia arriba el vector. Hacemos el producto escalar que corresponde y me sale una cosa, un chorizo como este. Menos U a la cuarta, coseno a la cuarta, menos U a la cuarta, seno a la cuarta, más U a la cuarta. ¿De acuerdo? Pero fácilmente separables, creo, ¿no? Puedo factorizar U a la cuarta y integro solo para U. Y lo que me va a traer un poquito más de dificultad es coseno a la cuarta, seno a la cuarta, pero posiblemente pueda simplificar o analizar, hacer alguna cosa ahí. Fíjense, estoy factorizando U a la cuarta y me queda esto. Y con ese 1 por delante. Estoy colocando los límites, me han dicho que evalúe de 0 a h, porque eso es lo que me han dado como condición, que z varíe de 0 a h, y la variable z estaba despejada. Es u. No, perdón, u es el ángulo, es b. Es b. Vamos a ver, para no confundirnos. No, u es el radio y b es el ángulo. Pero ¿por qué estoy colocando límites de 0 a h para u, que es el radio? Porque z es igual a u, por eso, ¿no? Entonces colocamos a u de 0 a h y a b de 0 a 2pi. Bueno, y esto hay que integrar. Y lo calculé también con una maquinita y el resultado es este. El flujo es S, h a la quinta sobre 10 por pi. Quiere decir que de alguna forma, fíjense, el flujo es como si estuviese dando una vuelta y al final está entrando en realidad el flujo. No se ve bien en el dibujo, pero parece que está entrando. Y el resultado me dice que es este. Bonito, ¿no? Estas cosas son bonitas, estas cosas. Bueno, jóvenes, y con eso damos por concluida la clase de ejercicios que les tenía prometido, o prometida mejor. Y nos vemos durante el examen, o sea, el siguiente lunes, no este lunes, el subsiguiente lunes. Porque la siguiente semana es semana de exámenes, no se pasan clases. Nuestro examen está programado para el lunes 28, creo que es, a las 2:30 de la tarde. Sí, el 28 a las 2:30 de la tarde. Les voy a poner de todas formas en Teams
un recordatorio de la fecha y de la hora del examen. Estén pendientes, el examen es presencial, tienen que irse al Príncipe de Paz y llévense barbijos, llévense su alcoholcito en gel o alcohol simplemente en un aspersor. Hojas por si acaso llévense, no sé si darán o no darán, normalmente dan, pero siempre es mejor prevenir que curar, ¿no? Llévense un par de hojas. Máquinas de calcular, sí, pueden llevarse máquinas de calcular. Yo creo que vamos a permitir el uso de máquinas de calcular. Y nada más. ¿Alguna duda antes de que nos vayamos? Inge, en el tema de la calculadora, ¿hay alguna restricción del tipo de calculadora? No, no creo, ¿no? Tal vez para álgebra lineal, porque hay algunas máquinas de calcular que invierten matrices, no solo numéricas, alfanuméricas y demás. Pero no hay ninguna restricción. O sea, lleven las que tengan o las que consigan, digamos. Porque lo único que tal vez para lo que van a necesitar es calcular integrales como esta, ¿no? Ya no necesito saber si resuelven o no ustedes. Con la máquina de calcular lo que yo necesito es que lleguen a este resultado. ¿De acuerdo? O si es que llegan a ese resultado, porque ese resultado va a depender de cómo han planteado el ejercicio, ¿no? Y qué decisión se han tomado. También pueden en su maquinita graficar, digamos, para tener una idea, para tener un mejor gráfico. Pero es mejor siempre si lo hacen a pulso, los gráficos por lo menos. Es bueno que lo hagan a pulso porque así saben reconocer las superficies, porque no siempre vamos a tener una máquina de calcular a nuestro lado, ¿no? Ok. ¿Alguna duda adicional antes de que nos vayamos? Ninguna. Ok, jóvenes, entonces quedamos en eso y nos vemos el lunes 28 a las 14:30. Cuídense, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, señorita. Hasta luego, joven.